En este video vamos a concluir la clase de órbita y ojo, que quedó pendiente de las clases presenciales. Recapitulando, pues en la primera parte hablamos sobre la anatomía del ojo como tal, de las estructuras externas o macroscópicas, mejor dicho, donde hablábamos de qué era en sí la cavidad orbital, qué era la órbita como una zona específica, viéndolo desde el punto de vista de anatomía de superficie, donde evidenciamos las estructuras que son accesorias del ojo, pero también hablamos de las estructuras propias del ojo que están dentro de la cavidad orbitaria. Hablando desde la misma grasa periorbitaria y llegando pues hasta los músculos y, y los componentes que conforman el globo ocular, es decir, las tres túnicas de las que hablamos, donde explicábamos la función de cada una de esas túnicas, desde la más externa del ojo, pues hasta la más interna, como es la capa retiniana, donde veíamos la zona de los conos y bastones y la zona del epitelio pigmentario. Además, pues hablamos de cómo está conformada las paredes de la órbita ósea como tal, qué huesos se involucran de todos los 7 huesos que conforman la órbita. Hablamos del reborde orbitario como tal. Pasamos también hablando un momento sobre los músculos extraoculares, cómo estaba su inervación. Hablamos también de las fisuras, o mejor dicho, de las aberturas, ventanas o forámenes que encontramos en la parte posterior de la cavidad orbital, donde veíamos el ingreso de diferentes estructuras que se encargan de inervar principalmente a los músculos extraoculares, pero también estructuras que utilizan esa cavidad como zona de paso para tener acceso a inervar zonas de la cara aledañas o circundantes de la misma órbita, como hablábamos de la primera rama del nervio oftálmico, que es rama pues del nervio trigémino. Así también veíamos cómo pasaba la segunda rama, como era la mandibular, y luego, perdón, la maxilar y luego la mandibular. Hablamos de estructuras que irrigaban y por supuesto drenan el ojo. Y a grandes rasgos, pues de esa zona, hablamos de la descripción de cómo es el cono, que la órbita tiene forma de un cono. Hablamos sobre el vértice, donde se encuentra ubicado. En fin, pues eso pues hablamos en la primera parte. Y se nos quedaba una parte final donde hablábamos directamente de irrigaciones e inervaciones ya específicas, no de una forma general como lo hablamos en la primera parte, sino un poco más específico. Y de eso trata pues esta clase que hoy pues que hoy vamos a concluir. Entonces, vamos a seguir, permítanme un momento, aquí, donde hablábamos de la vascularización del ojo y por supuesto pues de la órbita como tal. Entonces vamos a ver pues que la arteria oftálmica como tal es una arteria que se encarga pues de irrigar todo lo que tiene que ver con la órbita. Es importante recalcar que la arteria oftálmica es una de las ramas intracraneales de la arteria carótida interna, ¿ok? O sea, ya dentro de la cavidad craneal, y que la vamos a encontrar pues en la fosa craneal anterior como una rama de la carótida interna como tal. Entonces, vamos a ver pues que esa vascularización de toda esta zona pues depende principalmente, permítanme un momento que no tengo activo mi puntero, creo que aquí, vamos a ver, ok, no tengo activo el puntero aquí. Oh, oh. Ok, entonces pues
hablábamos de que la, la arteria carótida interna es la arteria encargada pues de la irrigación de todas las estructuras al interior de la órbita. Algo muy importante a tener en cuenta es que la arteria oftálmica ingresa junto al nervio óptico, ingresan juntos al interior de la órbita. Pero la única arteria que acompaña al nervio óptico ya al interior de la órbita solo es la arteria central de la retina. Al interior, la arteria oftálmica da sus diferentes ramas, como estamos viendo aquí. La arteria dorsal nasal, la arteria supratroclear, la arteria supraorbital, la arteria etmoidal, posterior y anterior, la arteria ciliar. Todas estas arterias son ramas de la arteria oftálmica, pero la única que sigue acompañando al nervio en su trayecto hacia el propio globo ocular solamente es la arteria central de la retina. Como dice aquí, irriga la retina interna, los 2/3 internos propiamente los irriga la arteria central de la retina. Además, pues hay otras arterias importantes como son las arterias ciliares, que aquí vamos a encontrar las cortas posteriores, que son para la coroide, las largas posteriores, que son para el iris y el cuerpo ciliar, y las anteriores para el segmento anterior, que es toda la zona que encontramos acá. Ojo con esto, estamos viendo que habla de coroides, iris y cuerpo ciliar, es decir, la zona que conforma la segunda capa, que es la capa vascular o que se conoce como coroides. También en clase hablamos de otro nombre que lleva, que se le adjudica a esta segunda capa. Ojalá no se les haya olvidado, búsquenla, se las dejo de tarea para que lo investiguen. Ok, además pues hay arterias musculares que es para irrigar a músculos, a los músculos extraoculares. También ella provee de esa irrigación para los músculos extraoculares, y las otras ramas externas que ayudan a irrigar, pues algunas que son relacionadas con la pared, ¿verdad? Que tiene que ver con las arterias etmoidales, como las vemos acá. Están los agujeros etmoidales al interior de la órbita, las supraorbitarias y la que tiene que ver con la glándula lagrimal, como lo estamos viendo acá. Esta que vemos acá es la arteria lagrimal, que se encarga de irrigar el aparato lagrimal. Entonces, además, pues acompañando a este sistema arterial viene el sistema venoso, que se encarga de drenar toda esta sangre proveída creo que es la palabra, por la arteria oftálmica al interior de la órbita. Y esta sangre, cuando es drenada por las respectivas venas que llevan los mismos nombres, drenan en el sistema venoso, en el sistema cavernoso. Ojo, sistema cavernoso. Ese es el que se encarga del drenaje, el sistema cavernoso. Sistema venoso, cavernoso. Es uno de los senos. Ojo, es un seno cavernoso. Recordemos anatomía 1 cuando hablábamos de que el drenaje del sistema de la cavidad craneal es gracias a un sistema de senos. Entonces, el drenaje de la órbita lo hace en el seno cavernoso. De ahí, pues, que esto nos viene a explicar algunas patologías que tienen que ver con oclusiones vasculares y que permite poder identificarlas a la hora de hacer un fondo de ojo. Cuando en un futuro estamos organizando un curso especial para la fondo de ojo, para que ustedes aprendan a hacer esta técnica, la técnica del fondo de ojo. Además, para medir la presión intraocular, también son uno de los cursos que estamos preparando para poderles ofrecer a ustedes como una formación continua
información práctica que no se tiene en otras universidades y que nosotros pues lo tendríamos a bien podérselos ofrecer. Así es que esto es en relación al drenaje e irrigación de la órbita. Sigamos. El sistema venoso, como veíamos, pues tiene que ver con el... hacen un sistema especial que se llama el sistema del plexo venoso orbitario, que tiene un drenaje específico en el seno cavernoso. Si ustedes se fijan, los nombres de las venas al interior pues son similares, nada más que aquí las terminales son una vena oftálmica superior y una vena oftálmica inferior. Esas son las últimas venas, porque las tributarias son las que llevan los nombres igual que las arterias, y ellas pues desembocan en el seno cavernoso, o también, como vemos que es el de la inferior, en el plexo pterigoideo. La arteria central, la vena central de la retina que acompaña a la arteria central de la retina, esta va a drenar en la vena oftálmica superior, es decir, en esta drena ella, y esta termina en el seno cavernoso. Ahora, el detalle de por qué ciertas infecciones que pueden ser ya sea oculares o podrían ser de alguna área aledaña mejor dicho, en la cara aledaña al ojo, pueden llegar a ser infecciones de contigüidad, porque están contiguas o porque tienen un drenaje común. Entonces, por eso fácilmente se pueden propagar infecciones, porque están aledañas. Una infección del ojo, del propio globo ocular, puede también confluir en una infección en la zona periorbital, debido a que utilizan un sistema venoso o de drenaje similar, o mejor dicho, igual, y por eso se puede dar la contaminación. Ahora, particularidades de la vasculatura en esa zona es la barrera hematorretiniana. Esta barrera hematorretiniana es gracias a las partes propias de la retina, como son el endotelio capilar retiniano y el epitelio externo o el epitelio pigmentario de la retina. Eso provoca, o mejor dicho, le da al ojo una barrera. Esa barrera significa de que no hay a nivel arterial, a nivel venoso sí, pero a nivel arterial no hay una comunicación con el exterior. Es decir, que toda la irrigación es exclusiva del ojo. Además, hay una autorregulación retiniana que tiene que ver con un mecanismo miogénico, y además, debido a que su inervación es específicamente solo por la arteria, por el nervio óptico. Esto de mecanismo miogénico, para dar un contexto, se refiere a un mecanismo en el cual la autorregulación de la vascularidad, específicamente de la irrigación, es de que ante disminución del riego sanguíneo puede aumentar la vasoconstricción para mantener el riego, o ante un aumento del riego sanguíneo puede haber una vasodilatación para disminuir, es decir, para proteger la retina como tal, porque la retina es el área funcional del ojo. Si esa zona se daña por un problema de hipertensión arterial, que es lo más frecuente, automáticamente se pierde el ojo. Entonces, por eso tiene ese mecanismo miogénico. Y como dice, es independiente de inervación. Este mecanismo miogénico, para hacerlo más entendible, es responsabilidad de la musculatura de la arteria retiniana. Recordemos las tres capas o tres túnicas que tenía un vaso sanguíneo: una adventicia en el exterior, una muscular intermedia y una endotelial o endotelio o íntima, que era la otra capa de un vaso sanguíneo. Entonces, esa función
de tener una autorregulación a nivel ocular es gracias a la túnica media o a la túnica muscular del vaso sanguíneo, que es la arteria retiniana. Relevancia clínica, pues por ejemplo, que una oclusión de la arteria central de la retina, o sea, que no pase un buen riego sanguíneo, inmediatamente desencadena una ceguera súbita. O sea, sin previo aviso, el ojo se queda choco, se queda ciego. Perdón el término peyorativo. Es una ceguera súbita. Además, pues también esto tiene mucho que ver con las retinopatías diabéticas, que es la parte o es la situación que afecta a los pacientes diabéticos. De ahí viene la retinopatía diabética que termina en ceguera por una alteración en el riego sanguíneo, y también pues en los pacientes hipertensos. Ahora en la exploración del fondo de ojo, la visualización de los vasos sanguíneos que logramos tener es una visualización, como dice ahí, in vivo, o sea, es una visualización directa. Por eso es tan importante poder realizar el fondo de ojo. Ustedes pudieran determinar con solo ver cómo está la integridad de la arteria retiniana, pueden determinar qué tan, ¿cómo les puedo decir? Qué tan riesgoso o qué tan peligroso es el cuadro del paciente al ver esa arteria retiniana, o ya sea dilatada o ya sea casi invisible, porque nos está diciendo de que hay un riego sanguíneo pobre o un riego sanguíneo excesivo. Un riego sanguíneo pobre, oclusión, o sea, se tapó. O un riego sanguíneo aumentado, es decir, hipertensión, por cualquier etiología, ya sea diabética o ya sea hipertensiva sistémica. Sigamos. La inervación del ojo y por supuesto de los anexos. Aquí sabemos de que están involucrados los nervios óptico, el nervio motor ocular común, el nervio troclear y por supuesto el nervio motor ocular externo. Aquí pues solo involucramos estos, pero son cuatro nervios los involucrados. Pues podemos decir que, bueno, realmente, mejor hablemoslo así, los nervios involucrados en la inervación ocular, hablando como toda una zona, vamos a tener de una forma sensorial, por supuesto, el segundo par craneal, el nervio óptico, ¿verdad? El nervio óptico. Luego vamos a tener un nervio motor, como lo es el oculomotor, ¿verdad? El tercer par craneal. Luego tenemos otro motor, como lo es el nervio el nervio troclear o nervio patético troclear, que es el nervio cuarto. Por supuesto, el sexto par craneal, permítanme que creo que sí, aquí están los otros. Estaba viendo que no los tenía. Sí, aquí los tengo todos. Entonces tenemos un motor ocular externo, que es el nervio abductor o abducen, como dice en la literatura, una rama oftálmica del nervio trigémino, el nervio trigémino, que es el B1 prácticamente, lo tenemos aquí, son los otros involucrados, y por supuesto el nervio facial. Entonces son, pregunta de examen, ¿cuáles son los nervios involucrados en la inervación de las estructuras de la órbita? Segundo par craneal, tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal, quinto par craneal, séptimo par craneal. Práctica. Ahí estamos los 6 nervios que se involucran en la inervación de ojo, párpados, glándula lagrimal, músculos y propiamente también los músculos intraoculares, como lo son la inervación simpática para la dilatación de la pupila. Entonces, hablando sobre el nervio óptico, pues vamos a hablar que son axones
de células ganglionares. Estos son los que conforman directamente el nervio óptico, los axones de las células ganglionares. Aproximadamente más o menos 1.2 millones de axones son los que conforman el nervio óptico como tal. Es una trenza, por decir así. Tiene una longitud de más o menos 25 a 30 milímetros de largo, o sea, desde el globo ocular hasta que llega a la zona visual primaria. Y por supuesto son fibras que están ricas de mielina, son fibras propias del sistema nervioso central. Es un nervio de naturaleza sensorial. Pasamos al nervio oculomotor, que nos inerva 4 músculos rectos, que son los músculos propios de la periferia del ojo, a excepción del nervio recto lateral, que vamos a ver que es gracias al músculo abductor. También inerva al oblicuo inferior, también inerva al elevador del párpado y tiene una función parasimpática al interior de la pupila, al interior del iris, donde tiene una inervación para la dilatación de la pupila en los procesos de dilatación y constricción, que es en sí lo que se conoce como la acomodación. Luego tenemos el músculo patético troclear o cuarto par craneal, que se encarga de inervar pues el músculo oblicuo superior. Este tiene su zona donde da su centro de control, que es en el mesencéfalo. Es un nervio que su núcleo está ubicado pues en el mesencéfalo. Es el único con una decusación completa, o sea, es un cruce completo del nervio, no es un porcentaje, sino que al 100% la decusación. Y un dato importante, es el más delgado de los nervios craneales, o sea, el más pechito es el nervio patético o tropiar, es un músculo completamente motor. Luego tenemos el nervio oftálmico, la primera rama del nervio trigémino, que se encarga de inervar la zona frontal, la zona lagrimal, el aparato lagrimal y la zona nasociliar. También se encarga de inervar la zona medial prácticamente de la órbita. Nos lleva sensibilidad de la córnea, de la conjuntiva y de la piel periorbital. Además, es un aferente del reflejo corneal. O sea, es la acción sensible que permite el reflejo de la córnea. O sea, la sensibilidad de la córnea, pero también el reflejo corneal. Además, pues tenemos el nervio abductor o abducen, que inerva al músculo recto lateral. Tiene un núcleo propio en el puente o la protuberancia del tallo encefálico. Es el trayecto prácticamente más largo que hay, porque va desde el globo ocular hasta el puente, y el puente está en la zona más baja de la fosa craneal posterior. Prácticamente está en la colindancia con la médula espinal. Es un nervio que está por ese largo trayecto ante traumas intracraneales, está sujeto a lesiones, o mejor dicho, es vulnerable a lesiones. Un nervio completamente motor. Luego, pues también tenemos el nervio facial, que es una rama del nervio facial, que se encarga pues de inervar la zona, mejor dicho, al músculo orbicular de los párpados, o orbicular del ojo, como se le puede llamar. Además, pues tiene una inervación parasimpática para la glándula lagrimal. Esta acción es la que permite que el ojo llore ante situaciones pues de estrés, tristeza, alegría, en fin. A través del nervio petroso mayor tiene un ganglio específico, que es el ganglio pterigopalatino, que es un ganglio que le ayuda a las funciones parasimpáticas.
Como dice ahí, es una lagrimación refleja y por supuesto emocional. Es un nervio motor, porque ya sabemos que inerva a los músculos de la expresión facial, pero la función parasimpática es gracias a que la ejerce, mejor dicho, es la que ejerce sobre las estructuras oculares, como ahí veían. Cuando hablamos de patologías, esto lo hablamos por allá al inicio, hablamos de patologías palpebrales o patologías de los párpados que pues nos reflejan alteraciones anatómicas específicas, como lo son pues la chalación, ¿verdad? El orzuelo, como otro, que son patologías que tienen que ver pues con alteraciones en las glándulas, glándulas de Seyss, glándulas de Meibomian, son glándulas que pueden verse alteradas y por eso aparecen estas patologías. La blefaritis también es otra patología en la cual pues vamos a ver una inflamación del borde, pero aquí es una inflamación generalizada del borde del párpado, no así la inflamación granulomatosa del chalación, que es una inflamación localizada. Aquí no es una alteración pues generalizada de todo el borde del párpado. Y otras patologías como son el entropión, el ectoprión, que ya son alteraciones en la posición del párpado, la tosis no de tos, tosis es PTOS, tosis, que significa párpado caído, o sea, es una alteración en el músculo elevador del párpado, el cual el párpado superior está caído. El paciente quiere abrir el ojo y no puede, porque hay una tosis del párpado. Y hay una alteración propiamente pues en la estructura del párpado como tal. Chalación, pues como dice, inflamación crónica granulomatosa, es una obstrucción de la glándula pues de Meibomian, es realmente, como dice ahí, es un nódulo indoloro o es una chibola, que se hace en el borde del párpado, es una chibola, lo voy a decir, pero no es el término, ¿verdad? Es una induración firme y por supuesto pues el tratamiento es el calor. En algunas ocasiones algunas cremas pueden utilizar, algunas gotas también, más que todo para desinflamar, pero ante una lesión que no cede pues hay que hacer un drenaje quirúrgico. El orzuelo pues ya es una infección propiamente dicha, es una infección por estafilococo del tipo aureus, en el cual pues puede afectar o ya sea al folículo piloso, que acordémonos que son folículos pilosos modificados, o también una alteración directa en una de las glándulas de Seyss. Además, pues puede afectar a las glándulas de Meibomian de alguna forma, y también pues la diferencia con el chalación es que el orzuelo es doloroso, es muy doloroso, el párpado se pone rojo, muy rojo, y por supuesto hay supuración, o sea, hay excesivo chele, como decimos popularmente. La blefaritis, como su mismo nombre lo dice, bléfaro significa párpado, blefaritis, inflamación del párpado, pero es una inflamación del borde del párpado, en la parte pues de la base donde se ubica pues la pestaña. En esa zona es donde se da la alteración por la bacteria del estafilococo. Además, pues puede afectar en la parte posterior la base la glándula propia de Meibomian. Puede estar asociada a otras patologías como son la rosácea o la dermatitis seborreica. El entropión es una inversión del borde palpebral, o sea, el borde se hace hacia adentro. Pueden ser lesiones, pueden ser secundarias a una lesión en la cual la cicatrización hace que se haga hacia adentro el borde del párpado. Puede ser una lesión espástica, o sea, un tipo de parálisis, y el daño principalmente es la queratitis, o sea, una lesión de la córnea, porque las pestañas como tal rayan, así en buen salvadoreño, están tocando o lesionando directamente la córnea o la conjuntiva.
y eso pues provoca dolor, provoca enrojecimiento y provoca la molestia en el ojo. El paciente dice permanentemente que ando en el ojo y no anda nada. Es debido a un entropión. El extropión es diferente. El problema no es una inversión, es una eversión. El borde palpebral se hace hacia adelante. Puede ser las mismas situaciones pueden darlo, ya sea de tipo cicatrizal o de tipo también espástico, paralítico, como decíamos, y puede ser también de una forma involutivo. Involutivo es que no se desarrolla bien. En este pues hay una exposición conjuntival y la característica es que el paciente mantiene un lagrimeo permanente. Es lo que se conoce como epífora. El paciente presenta un problema de ojo seco por exposición. ¿Por qué? Porque el párpado no tiene una función de diseminación de la lágrima porque está tirado hacia afuera. Entonces no hace su función de distribuir la lágrima sobre el ojo. Luego la ptosis palpebral, ya lo habíamos dicho, es la caída del párpado superior. Puede ser de origen congénito, o sea, nacen con ese problema por una lesión en el elevador del párpado, por una agenesia posiblemente también. Puede ser también adquirida, ya sea de origen neurogénico por una parálisis posiblemente, puede ser miogénica por una alteración en el riego sanguíneo, o puede ser aponeurótica por una lesión en alguna de las capas o de las estructuras provenientes del músculo. Puede ser también una manifestación del síndrome de Horner, que investiguen cuál es el síndrome de Horner. Ahora, pueden haber, ¿cómo se llama?, reparos de estas tres patologías de las cuales hemos hablado. En la correlación clínica, pues vamos a hablar pues que las glándulas tarsales, las glándulas de Meibomian como tales, pues pueden someterse a situaciones de drenaje y es la intervención quirúrgica que pueden corregir problemas de chalación, de orzuelo, de blefaritis, que son las que afectan al párpado como tal. También pues pueden haber las lesiones como ptosis, ectropión espástico, que se pueden corregir pues con cirugía en la ptosis palpebral o en las lesiones pues del músculo elevador del párpado. Y también pues en problemas como ptosis por la inervación del tercer par craneal, que es el que inerva el elevador del párpado, o también en el síndrome de Horner, o cuando hay lesiones pues del séptimo par craneal que tienen que ver con el orbicular del párpado. Y una patología muy extraña, es extraña, en la cual pues el paciente no puede tener una oclusión completa, es decir, el ángulo bipalpebral siempre está abierto, el paciente duerme con los ojos abiertos prácticamente, o mejor dicho, entreabiertos. Entonces es el agostalmos y esto desencadena una blefaroconjuntivitis, una queratitis, perdón, que es conocido pues como ojo seco. Entonces también puede corregirse por cirugía. Patologías del sistema lagrimal, pues son enfermedades, ya sean el ojo seco, puede ser una lesión multifactorial, o sea, asociada a diferentes problemas, en las cuales pues la manifestación pues es el ojo seco, como decimos. Son las alteraciones, bueno, en general pues son alteraciones que afectan donde se afecta la producción de la lágrima como tal, y es lo que conocemos como el ojo seco, o las lesiones como la de acrioadenitis, en la cuales pues son inflamaciones propias de la glándula lagrimal y que desencadenan un problema de irrigación, un problema de hidratación del ojo como tal, o otros problemas como son el de drenaje,
en las cuales pues la lágrima no se reabsorbe como debe ser a través del sistema de Snellen. Es importante conocerlas porque son patologías de, de frecuente consulta en el área clínica. En el ojo seco, pues como dice, es un defecto acuoso o como diría evaporativo, o sea, el ojo está seco. No es que no produce lágrimas directamente, es que, bueno, sí produce, pero no suficiente, y la que se produce no realiza una función específica. Pueden ser causas, como dice ahí, autoinmunes, algunas pueden ser secundarias a la edad, o la otra es por el abuso de medicamentos. Ojo con esos pacientes que en su bolsa de la camisa o en su cartera andan siempre unas gotas para los ojos. Gotas principalmente que llevan antihistamínicos son las que terminan provocando estos problemas de lesiones del ojo. La nafasolina, por ejemplo, es una de las que conllevan a este problema del ojo seco. El paciente permanece con una sensación de cuerpo extraño, o sea que anda algo en el ojo. Es el típico que mírame que anda en el ojo, ¿ves? La típica consulta. Y hay, por supuesto, ardor en el ojo como tal. Tratamiento, lágrimas artificiales y, por supuesto, el uso pues, de antiinflamatorios nos ayudan a controlar los problemas de ojo seco. ¿Cómo se llama? Es una alteración propia de la glándula lagrimal, donde también puede verse afectada las glándulas accesorias, como son las del béisbol. La dacrioadenitis es una inflamación de la glándula. Aquí, como es una glándula, por eso lleva adeno. Adeno significa glándula. Dacrio significa lagrimal. La inflamación crónica de la glándula lagrimal pues puede ser secundaria a un problema viral o a un problema bacteriano. Pueden también presentarse lesiones de tipo crónico, en las cuales pueden ser ya enfermedades como la sarcoidosis, que esas pues son inflamaciones que tienen que ver con problemas autoinmunes, el linfoma, que ya son problemas neoplásicos, o el síndrome de Sjögren, que lo hablamos también en la clase, donde hablábamos que puede afectar a la glándula lagrimal o también a las glándulas salivales en la boca. Los signos pues son tumefacción, o sea, hay un endurecimiento e inflamación en la glándula y además pues un dolor en la región temporal. Acordémonos que la glándula lagrimal está ubicada, si hacemos un cuadrante en el ojo, podemos decir que está ubicada en el cuadrante superexterno de la órbita. Ahí encontramos la glándula lagrimal y por eso duele en la zona temporal. El tratamiento pues es a base de antibióticos y de corticosteroides de acuerdo a el origen de la lesión. Puede haber, como nos habla ahí, afectación del lóbulo orbital, o sea, la zona externa de la cara puede verse afectada por este tipo de problemas. Y en la zona propia del párpado también podemos llegar a ver afectaciones por la ubicación de la glándula lagrimal, principalmente. Sigamos. Otras patologías con la glándula, pues, que tienen que ver con la lágrima, pues la obstrucción del conducto nasolagrimal, que pues puede no conducir la absorción de la grasa, el drenaje de la grasa, pues no lo lleva hacia la zona nasal y hay un acúmulo de lágrima en el ojo, hay epífora, por supuesto, y pueden ser de origen congénito, donde hay una membrana persistente en la zona de absorción específica en la zona de Snellen. Es una situación que se ve en un 5% pues, de los neonatos. Puede ser adquirida, ya sea de origen traumático, inflamatoria o involutiva, es decir, que no se desarrolla muy bien. Y lo que vamos a ver en clínica, epífora, o sea, ojo lloroso, ojo que llora, y en algunas ocasiones una secreción mucopurulenta, es decir, pus. Una pus no tan líquida, sino que una pus pegajosa.
es la pus que podemos ver cuando decimos que el ojo se queda pegado, el ojo que amanece pegado, esa es la secreción mucopurulenta. Ahora, no es característica o específica de un problema de una alteración del conducto nasolacrimal. Ese tipo de secreción lo podemos ver en una chalación también. El tratamiento, un sondaje, es decir, hacer una liberar si es una obstrucción en el sistema del canal de Snell, perdón, se puede hacer un sondaje, es decir, el oftalmólogo puede hacer así en buen salvadoreño, destapar esos canalículos o esa criba, esa lámina cribosa que está obstruida. Acordémonos que la zona donde encontramos el canal de Slane es en la zona interna del fornix, ya me estaba perdiendo, en la zona del fornix. También pues la otra es la dacriocistorris, es un nombre todo raro, dacriocistorrinostomía, bien raro. Es también liberar pues si es una obstrucción que hay en la zona del canal de Slane. La otra es la dacriocistitis, que esto pues es una infección directamente en el saco lagrimal, donde se recoge la lágrima cuando viene de los canalículos lagrimales. El saco lagrimal es la zona previa hacia el canal o hacia el conducto nasolagrimal. Entonces aquí pues puede aquí pues podemos, no sé por qué se me ha quedado eso. Fue. Aquí estamos. Entonces hay en la infección del saco lagrimal, pues es una lesión aguda. Bueno, puede ser de forma aguda, donde hay una inflamación muy dolorosa en la zona medial de la cara, prácticamente aledaña a la nariz. Se pone, como dice ahí, eritematoso, o sea, se pone rojo, doloroso y además se ve inflamado. Hay también de forma crónica, lo que puede haber es una dilatación, pero ya es indolora del saco, o sea que el saco se hace más grande. Y la etiología es la estasis por obstrucción. Consecuencia de una obstrucción del conducto nasolagrimal puede también dar una dacriocistitis. También pues una etiología es infecciones, ya sea por Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus le encanta afectar los ojos, pero también puede ser secundario a enfermedades respiratorias, como son una neumonía por Streptococcus pneumoniae o por el Haemophilus influenzae. Aquí pues nos ayudan mucho los medicamentos como las cefalosporinas, la ceftriaxona, la cefalexina, también algunos macrólidos como la acitromicina no son de mucha ayuda para poder tratar este tipo de patología. La relación anatómica pues es un saco lagrimal que se ve afectado en la zona del hueso lagrimal. Bueno, ya lo habíamos hablado. Consideraciones clínicas son pruebas especiales donde hablamos de la prueba de Jones, ¿verdad? Que donde vamos a probar la permeabilidad en la vía lagrimal, o sea, en la zona de los canalículos, utilizando la estilación de fluoresceína, el nombre está muy raro, para identificar si hay un drenaje correcto a través de los canalículos. El test de Schimmer es una medición de la producción lagrimal, o sea, de cuánto está produciendo la lágrima, para ver si hay una hiperproducción o una hipoproducción. Más o menos son 15 milímetros cada 5 minutos. Y la dacriocistografía, que es nada más que utilizar
contraste, un mecanismo de contraste para poder visualizar obstrucciones o si no estenosis, que puede ser que no esté obstruido, pero el canalículo por donde se drena está disminuido, o sea, está estrecho. Eso significa estenosis. Luego, pues, en la exploración clínica de la órbita del ojo, podemos decir que hay una secuencia especial en la cual, pues, se sigue diferentes pasos, en la cual, pues, primero vemos el párpado, luego vemos la órbita, vemos el segmento anterior, que lo que se utiliza ya es una lámpara de hendidura, que lo vamos a ver en los cursos de los que les estamos hablando. Vamos a ver también el segmento posterior, donde ya utilizamos la oftalmoscopía, o sea, utilizamos el oftalmoscopio, y lo siguiente es identificar la motilidad del globo ocular y, por supuesto, pruebas funcionales que nos ayudan a determinar otras situaciones de interés en el ojo. Pero para todo esto es necesaria el conocimiento anatómico del globo ocular. Sin tener ese conocimiento será difícil determinar, por ejemplo, en un examen externo, saber la simetría en la posición de los ojos. Por ejemplo, cuando se ven ojos que están un poco, digamos, separados, el espacio interorbital, ese problema se llama ahorita se me olvidó, hipermetropía, no, se llama hipertelorismo. El hipertelorismo lo conocemos como los ojos de conejo. O sea, hay personas que las órbitas están más separadas, se nota un espacio entre las órbitas mayor que normalmente. Entonces, eso se llama hipertelorismo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la simetría, o sea, que ese espacio, que la distancia sea equitativo, la posición del globo ocular y la posición propia de la órbita. Podemos ver si hay proptosis. Proptosis es si se ven los ojos salidos. Hay personas que se les ven los ojos salidos. Y eso es debido a algunas patologías como tiene que ver con el hipertiroidismo, por ejemplo. Luego vamos a ver el párpado. Evaluamos los párpados. ¿Cómo están los párpados? ¿Cómo está la posición? ¿Cómo tiene el tono? O si hay lesiones, como de la que estábamos hablando. Si hay una blefaritis, si hay una tosis, si hay un chalación, si hay un ectoprión, si hay un endoprión, o si hay una chalación, dijimos una, y la otra es orzuelo. Luego vamos a ver la exoftalmometría, en la cual pues podemos ver el tono del ojo. Vamos a poder medir el tono del ojo, cómo está, si el tono está aumentado o está disminuido. Otra situación importante es evaluar cómo están los puntos y las vías lagrimales para evaluar la permeabilidad, porque un paciente con una epífora de corto aparecimiento hay que ir a identificar si no son problemas de estenosis o tamponamiento de los canalículos, de una dacriocistitis, por ejemplo. Luego nos podemos valer de equipos especiales, como es, por ejemplo, la lámpara de hendidura, que es para ver lesiones en el segmento anterior. Es decir, lo que tiene que ver el segmento anterior es lo que se conoce como es lo que tiene que ver con la cámara anterior. Ese es el segmento anterior. La cámara anterior es de la retina hacia adelante. Entre la retina y la córnea tenemos el segmento anterior. Entre la retina y el cristalino tenemos el segmento posterior. Entonces, para ver el segmento anterior o la cámara anterior, pues usamos la lámpara de hendidura. Es un equipo que los médicos, solamente el médico oftalmólogo, pues tiene más pericia en eso. Como equipo de evaluación rutinaria no lo utilizamos, o por lo menos yo no lo utilizo. No tengo la pericia ni tengo la formación para utilizarlo. Pero con ustedes
vamos a darles esa capacitación para que puedan utilizar la lámpara de hendidura. Ahí lo que evaluamos, pues por supuesto, es la córnea, evaluamos la transparencia de la córnea, porque tiene que ser completamente transparente, o lesiones en la córnea, que pueden ser abrasivas, o por un ectoprión o endoprión, que puede ser lesiones por las mismas pestañas, cejas, perdón. La cámara anterior, pues vamos a ver la profundidad, vamos a ver si hay un problema de Tyndall o un hipopión, que son lesiones de disminución en la cámara anterior. Es decir, el espacio entre la córnea y el iris puede verse alterado, y eso lo vemos con la lámpara de hendidura. Y por ende, pues también podemos ver situaciones que tienen que ver con el iris y con el cristalino, atrofias, sinequias o por supuesto opacidades, que van a traducirse en una una disminución en la agudeza visual. En el fondo de ojo, que es para evaluar la cámara posterior, aquí pues son oftalmologías, ya sean directas o indirectas, dependiendo del equipo que tengamos. Un directo es con el otooftalmoscopio, un indirecto es con equipos de vanguardia, en los cuales pues ya son cámaras especiales. Aquí pues nos interesa ver pues el disco óptico como tal, los bordes, la excavación, la coloración propia del disco óptico, es decir, la zona de la retina. Nos interesa también ahí ver pues los vasos retinianos, cómo está la arteria central de la retina, la vena retiniana, cómo está su calibre, cómo está su trayecto, cómo está no vamos a decir que son anastomosis, sino que son entrecruzamientos que se dan al interior de la retina, entre la arteria y la vena, que no deben de tener una alteración. Y por supuesto, la normalidad de la fobia central y de lesiones que pueden aparecer en la mácula o en la periferia o en la fobia, que es donde se ubican los bastones, los conos y bastones. Ahí se distribuyen y que tienen que estar en una distribución correcta para tener pues una visualización normal. Otras evaluaciones, pues la motilidad ocular, pues la vemos con la versión de los 9 movimientos, o sea, para ver las 9 posiciones en que podemos movilizar al ojo, las lesiones de Cover-Test, en las cuales pues vamos a ver lesiones de tropías, o de forias, que son lesiones en la acomodación del ojo, problemas en la convergencia, que es lesiones para evaluar miopía, por ejemplo, y las lesiones de nistagmus, que son movimientos oscilatorios. Pacientes pues que ante estímulos tienen un temblor, así podemos decirlo, en el ojo. Otras pues como pruebas funcionales, como la agudeza visual, que es donde usamos los optotipos de Snellen, que son las cartas de Snellen, y el Logmark, que esas no las conozco yo. Las pruebas de tonometría, donde vemos la presión intraocular para determinar si hay problemas de glaucoma, problemas del campo visual, que son las de campimetría, en las cuales vemos si el paciente tiene una visión en tubo o si el paciente pues no tiene una visión normal de su campo visual externo. Problemas de refracción, en las cuales donde vamos a ver problemas como la miopía, hipermetropía o el astigmatismo, que son también lesiones que tienen que ver con la acomodación. Y exploraciones oftalmológicas, en las cuales vemos, por ejemplo, los reflejos pupilares. El nombre es bien elegante, pero es simplemente hacer una iluminación no directa, como lo expliqué en clase, del globo ocular. Reflejos para ver problemas fotomotores, o sea, de un problema en la captación de la luz, o problemas consensuales que tienen que ver con dilatación o constricción pues, de la pupila. La visión cromática, estas ya tienen que ver con los colores, test de Ishara y test de Farnsworth, no los conozco, no tengo preparación en esa área. La función pues, de los nervios craneales, ya hablamos de los 6 pares craneales que se involucran en la inervación de las estructuras propias del ojo, y pruebas electrofisiológicas, que estas ya son pruebas que nos hace el especialista, el neurólogo, que son con estas siglas que vemos ahí. La secuencia normal para la exploración del ojo
Anamnesis, que significa el motivo de consulta. ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que le pasa? Le pique el ojo, ando el ojo rojo, no veo con este ojo, me llora mucho el ojo, ando muy seco el ojo, me arde el ojo, siento un cuerpo extraño. Eso es anamnesis. Y por supuesto, antecedente, hace cuánto lo tiene, después de qué le pasó, cómo lo siente. Hay historia en su familia de que tengan un problema igual, puede ser una tosis, por ejemplo. Entonces, eso es la anamnesis. Luego pasamos a una agudeza visual, que puede ser con o sin corrección, es decir, una agudeza visual que lo ponemos a ver la carta de Snellen, y si el paciente tiene alteración le podemos prestar, hay unos lentes para ir midiendo cómo es su agudeza visual. Luego el examen externo, vamos a ver pues la órbita, los párpados, los anexos, hacemos una evaluación de todas las estructuras accesorias y de las estructuras propias del ojo. Vamos a ver pues el reflejo pupilar y los movimientos de los músculos extraoculares, que son el test de las 9 posiciones, la biomicroscopía, que es lo que hacemos con la lámpara de hendidura para evaluar la cámara anterior o el segmento anterior, la tonometría, que es para identificar los problemas del tono del globo ocular, la gonioscopía, que es para evaluar el ángulo camerular, que eso tiene que ver con la zona del canal de Snellen, que es lo que da el problema de glaucoma. Luego la oftalmología, que es el fondo de ojo, las pruebas complementarias, que esas ya van según sospecha clínica, pues ahí ya incluimos exámenes diagnósticos, exámenes de laboratorio, pudieran ser también exámenes de gabinete, alguna tomografía, y por supuesto al final pues el diagnóstico y el plan a seguir con pacientes de acuerdo a los hallazgos que hayamos encontrado. Los diferentes equipos con los que contamos para evaluar, esto es lo que vemos en una evaluación de fondo de ojo gracias a el otoscopio, el oftalmoscopio, en este examen pues el oftalmoscopio. Hay también pues equipos especiales para hacer el fondo de ojo, que ya son más avanzados, y las cartas de Snellen, que son las propias para evaluar, Snellen es la cosa, para evaluar pues la agudeza visual. Un ojo normal pues se conoce como el ojo hemétrope. Ojo hemétrope es ojo normal. Visión normal se llama hemetropía. Ojo con eso. Ojo normal es un ojo hemétrope. Visión normal se llama hemetropía. Ojo, el poder del ojo se mide en dioptrías, es decir, las dioptrías son las que determinan si el ojo es normal. Esas dioptrías son las que medimos con la fondo de ojo, con las cartas de Snellen y con las evaluaciones de segmento posterior. Entonces, vamos a decir que un ojo normal va a tener de graduación con unas gafas 0 dioptrías. ¿Ok? A medida comiencen a aparecer las dioptrías en el ojo, ese es un ojo con alguna afectación. Un ojo normal tiene 0 dioptrías. ¿Ok? El ojo tiene la capacidad de enfocar los objetos, ya sea los que están cerca o los que están lejos. Ese poder se conoce como acomodación. La acomodación del ojo tiene que ver con la capacidad del cristalino. El cristalino es el lente del ojo. La capacidad que tiene el cristalino de aumentar o disminuir su poder dióptrico. Es decir, que las dioptrías se las medimos a un lente y ese lente es el cristalino. ¿Ok? Entonces, al enfocar un objeto que está de cerca, el cristalino va a aumentar su poder dióptrico. O sea, no lo disminuye, aumenta, porque lo tiene que enfocar mejor. Lo que hacemos con el zoom de la cámara. El zoom de la cámara para ver algo que está muy cerca aumenta. Tiene un aumento, pues el aumento en el lente del ojo, en el cristalino, se llama dioptría. O sea que aumenta su poder dióptrico. Y
para poder enfocarlo de una manera idónea sobre la fobia, es decir, sobre la retina. Entonces, ahora, cuando quiere enfocar algo que está de lejos, él se va a tener un reflejo de relajación. El poder dióptrico, por decir, va a disminuir para poder acomodar y para poder enfocar mejor a el objeto que está lejos. Ahora, pero en el poder dióptrico del ojo no interviene solamente el cristalino. Quiero que tengamos esa información clara. El poder dióptrico del ojo principalmente depende del cristalino, sí, pero también tiene que ver con un buen funcionamiento, que no esté opaca, que no esté rayada, que no está lesionada la córnea, y también de la longitud axial, es decir, la longitud de que haya desde el cristalino hasta la zona donde está la retina, hasta la parte posterior. Entonces, el poder dióptrico del ojo depende de la córnea, vámonos desde externo hasta interno, la córnea, el cristalino y la longitud axial. De eso depende el poder dióptrico del ojo, de la córnea, del cristalino y de la longitud axial. Cuando hablamos de la córnea y el cristalino, pues ellos son los encargados de que la imagen que el ojo esté captando se enfoque de la mejor manera en la retina. O sea, que cuando esta luz que atraviesa la córnea y el cristalino atraviesa la luz, esta se desvíe de una forma que converja correctamente que converja directamente en la retina. O sea, que el haz de luz que atraviesa la córnea y atraviesan el cristalino se converjan de forma directa, o sea, que lleguen al mismo punto, directamente en el mismo punto, para que pueda haber una visión excelente. Ahora, en lo que refiere a la longitud axial, que es la longitud que va antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, esa luz que proviene desde la córnea, pasando por el cristalino y que va a llegar hasta la retina, que tenga una longitud constante, porque si esa longitud se altera, entonces si se alarga, vamos a tener, o sea, si es más, el enfoque no es directamente en la retina, sino que el enfoque se hace afuera, vamos a tener, o sea, que no converja en un punto directamente, digamos que a este nivel, sin llegar donde converjan la luz, donde tenga un punto directo, donde esté convergiendo aquí. Si ese punto llegara, por ejemplo, atrás, no llegara aquí, entonces vamos a tener un ojo miope. Pero si el punto de convergencia se da antes de llegar a la retina, entonces vamos a tener un ojo hipermétrope. Vamos a tener un ojo miope cuando es más largo y un ojo con hipermetropía cuando es más corto. Es decir, que según lo largo que sea que el ojo necesite la convergencia, así se van a dar estos problemas de miopía o problemas de hipermetropía. ¿Ok? Y luego, pues, eso se conocen como los problemas de refracción, en los cuales, pues, vamos a ver estos, que son el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía, que les aconsejo que los busquen para que lo puedan entender de una forma correcta. Aquí, pues bueno, era lo que estaba hablando: miopía, hipermetropía y astigmatismo. En el ojo normal, en el ojo hemétrope o en la hemetropía, vamos a ver pues cómo la visión cercana hace pues que la convergencia sea en el mismo punto. Lo mismo que pasa con la visión lejana.
convergen directamente sobre la retina, en la zona de la mácula o directamente en la zona de la, de la fobia. En un ojo miope vamos a ver pues que las imágenes lejanas se enfocan por delante de la retina, es decir, antes, y entonces vamos a tener los problemas de miopía. O cuando la convergencia es después de la retina, vamos a tener los problemas de hipermetropía. Y en los problemas pues de astigmatismo, que ya son lesiones o son problemas que tienen que ver directamente con el cristalino o con la córnea, los ejes verticales y horizontales se van a enfocar en puntos diferentes y vamos a tener los problemas de estigmatismo, que son enfoques desiguales según el eje longitudinal. Y bueno, con esto pues terminamos la clase, ¿verdad? La vista nos permite observar el mundo, pero es la pasión por aprender lo que nos permite transformarlo. Ojo, es lo que hacemos los médicos. Una cosa es la visión que tengamos nosotros de la vida, hablemoslo, de una enfermedad, de un paciente, pero el empeño, el estudio, la preparación, la constancia, la dedicación, el amor por esta carrera, por esta vocación, por este don, es lo que nos va a permitir crear un cambio en los pacientes. Es decir, mejorar la vida del paciente, la calidad de vida del paciente, y si los esfuerzos son nulos o no necesarios, o no hay un compromiso, o somos así en buen estudiante de la UNIVO, estudiante mediocre, no esperemos crear una transformación en la salud de los pacientes. Lejos de eso, prepárense para demandas, háganse amigos de buenos abogados para que puedan, por supuesto, consigan un buen capital para que puedan ejercer la medicina, sabiendo de que pueden generar cambios negativos en la salud de los pacientes, que todo va de acuerdo a el compromiso nulo o a la equivocación en la decisión de la vocación. Yo sé que no es el caso con ustedes, pero es necesario señalarlo. Y bueno, gracias por vuestra atención. Esta clase la subo a ambas plataformas y cualquier cosa pues seguimos pendientes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Excelente. Prepárense, estamos pronto ya a establecer fechas para exámenes. Cuídense bastante, se les aprecia y bueno, adiós.